11 de la mañana con 37 minutos. Oxfam Perú advierte que la meta que el gobierno se ha trazado de lograr una presión tributaria del 17% del PBI no será suficiente para garantizar el financiamiento de la inversión social y productiva. Vamos a conversar de ello con Armando Mendoza, economista e investigador de Oxfam Perú. Señor Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Juan Carlos. Y eso sí lo logra el gobierno. Y eso sí lo logran porque ciertamente será difícil. Además, ¿cómo va a lograrlo si baja el IGB un punto? ¿Cómo va a lograrlo con ajuste fiscal por dónde? El gobierno ha publicado un decreto para meterle un tijerazo al gasto presupuestal, pero básicamente se va a ir en pocas cifras vinculadas a la planilla y al gasto corriente. Ciertamente, y esa es una constatación de que estamos en una situación fiscal grave, complicada. Hemos visto en el reciente discusión que ha habido entre el actual y el exministro de Economía, que el deterioro de las cuentas fiscales y cuando... ¿Quién tiene la razón, dicho sea de paso, en ese debate? El ministro Torres dice que la proyección iba a 3.8%. Y el ministro Segura dice que esa proyección visual no es científica. Mire, que están en 3.5. Más allá del detalle, no me interesaría entrar, digamos, en darle la razón a uno de ellos. Sí hay algo que queda claramente constatado. Los 2 últimos años de gestión del gobierno anterior fueron desastrosos en términos fiscales. Es decir, no se reactivó, exactamente, no se reactivó, no creció la economía, no hubo mayor la inversión privada y el costo fiscal en términos de las rebajas de impuestos que ahora se están revirtiendo fue considerable, porque esos recursos más bien deberían de haberse dedicado a inversión productiva y social, que en efecto habrían tenido mayor impacto sobre el crecimiento del PBI en generación de empleo. Porque el gobierno anterior deja la presión tributaria ¿de qué orden? 14. En estos momentos, a julio, estaba en 14, anualizado en 14%, ciertamente. Una de las más bajas de la región. Es una de las más bajas de la región, ¿no? Y ciertamente está muy, muy lejos de los niveles de los países de la OCDE, ¿no? Que es la gran promesa del gobierno de Kuczynski, que al 2021 deberíamos de formar parte de ese nivel, países desarrollados. Por ejemplo, en otros países, para hacernos una idea? 25%, 25% del PBI es el promedio en los países de la OCDE. En otras palabras, si nosotros queremos formar parte del club de los países desarrollados en el 2021, tenemos que dejar de tener una tributación de país subdesarrollado. Ahora bien, esta relación que hay entre presión tributaria, ¿no? y desarrollo, ¿no? económico y social no es casualidad. ¿Por qué? Porque eso significa que tienes suficiente financiamiento para tener un Estado que da servicios públicos de calidad, educación de calidad, salud de calidad, cobertura, seguridad ciudadana que realmente nos proteja, y lamentablemente, como hemos constatado tan a menudo en el Perú, aún estamos muy lejos de alcanzar esos niveles, ¿no? Ahora, la pregunta es cómo se va a llegar de 14 a 17 con las políticas fiscales que de otro lado se anuncian, como esta rebaja del IGB. Desde Oxfam nosotros hemos hecho una serie de análisis en ese sentido y efectivamente creemos que lo bueno que hay, más allá de la situación crítica que tenemos en este momento, es que por lo menos se ha vuelto a poner en el debate el tema de que aquí en el Perú necesitamos una reforma tributaria, pero reforma tributaria en serio, es decir, que paguen quienes más ingresos tienen, que efectivamente la política fiscal no incremente, sino que más bien reduzca las desigualdades. Nos preocupa en ese sentido el paquete tributario, digamos, que el gobierno está preparando bajo la delegación de facultades, porque hay medidas que podríamos decir son positivas. De tornar el impuesto a la renta al 30% por las empresas creemos que es una corrección adecuada. Hay medidas que uno puede decir, en principio deberían ser ¿Eso positivas. compensa por sí sola la rebaja del IGB o no tanto? Compensa parcialmente, pero también depende de muchos factores. Depende del nivel de crecimiento del crecimiento de la economía, depende del nivel de ganancias de las empresas, también depende de los distintos regímenes de que disfrutan distintos sectores en términos de disminuir su carga de impuesto a la renta. Yo no me atrevería a dar una cifra, ¿no? Pero sí creo que es importante que al menos estemos en ese sentido yendo en la situación correcta. Claro. Pero hay otras medidas. Son las positivas. Sí. Ahora, veamos una medida que depende de cuál sea la habilidad y la capacidad del gobierno para implementarla. ¿De baja del IGB? En principio no debería decir sí, es correcto, porque efectivamente eso va a ser más progresivo el sistema tributario peruano, en donde un monto desproporcionado de la recaudación viene de estos impuestos ciegos, como el IGB o el impuesto selectivo al consumo, que gravan a todos, gravan a pobres y ricos por igual.
Sin embargo, hay que tener en cuenta el impacto que tendrá. ¿Es demasiado el peso que tiene en la canasta tributaria? Sí, aproximadamente 2/3. Cuando es para 2/3 de la recaudación vienen del IGB. Cuando paradójicamente los países OCDE, es decir, los países desarrollados, es al contrario. El grueso de la recaudación viene de la renta, que es lo lógico, que paguen más quienes más ingresos tienen. Pero eso no sucede acá en el Perú. Ahora bien, rebajar el IGB en acá principio se paga poco impuesto a la renta, ¿no? Sí. Lamentablemente estamos muy lejos de esos estándares. Mira, en términos del impuesto a la renta personal, es decir, a la riqueza personal, nuestros estándares es la quinta parte de la presión tributaria que hay en los países OCDE. Ahora bien, señalemos que este es parte del problema, que es el lado de los ingresos. Ahora, por el lado de los gastos, ciertamente también tiene que haber una reforma integral, porque aquí en el Perú no hay una auténtica cultura tributaria. La gente cuando tributa no siente que está contribuyendo al desarrollo de su Estado, más bien, me están sacando la plata. Esquilmando. ¿Para qué? Para pagar a un Estado que no me atiende, que es corrupto, que es burocrático, ¿no? Entonces, esas son las dos caras de la medalla que tienen que ser atendidas al mismo tiempo, es decir, de forma tributaria para ampliar la tributación, claro, pero al mismo tiempo tenemos que tener un Estado que efectivamente comience a atender a los ciudadanos. Claro, eso pasa a todo nivel. Yo estoy seguro, por ejemplo, que si Salud fuese una isla de excelencia y funcionase cabalmente, y diese buenos servicios y atendiese correctamente a los afiliados, los propios trabajadores serían pues reacios a aceptar contratos informales. Serían los primeros en exigir estar en planilla. Hoy en día, y lo sé por experiencia, muchos trabajadores no quieren estar en planilla. No son los empresarios, son los trabajadores los que no quieren estar porque les descuentan Salud, les descuentan AFP y ellos consideran que no les sirve para nada. Ciertamente, entonces aquí estamos como en una especie de dilema de ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? No, ambas cosas al mismo tiempo. Tenemos que ir a una reforma integral del Estado y de las políticas fiscales por el lado de los ingresos, es decir, reforma tributaria, pero también por el lado del gasto, es decir, reforma de cómo se maneja el presupuesto, cómo se reduce la corrupción, cómo se hace transparente y eficiente ese gasto. Mientras no se avancen en ambos campos simultáneamente, no tendremos una real cultura tributaria y ciertamente el ciudadano de a pie dirá, oye, ¿por qué yo voy a pagar? ¿Por qué voy a contribuir cuando el gran evasor no tiene todo servido en bandeja de plata? ¿Por qué tengo que pagar por una educación pública que no utilizo porque mis hijos procuro que vayan a un colegio privado? ¿Por qué voy a pagar por servicios de salud que no me atienden? ¿Por qué voy a pagar por una seguridad ciudadana que no es adecuada? Claro. Ciertamente. Ahora, pero igual, en términos de los ingresos tributarios, ¿cómo la tornamos funcional, digamos? ¿Cómo logramos que, por ejemplo, la mayor recaudación sea por renta? ¿Eso es por evasión o es por un problema crítico es evasión? Normas que permiten esa... A ver, ahí hay toda una mezcla, hay todo un paquete de distintas normas, ¿no? Y omisiones también que impactan sobre la tributación. Primero que nada, el Perú tiene un nivel de evasión y ilusión inaceptables. Es decir, se ha estimado que estamos entre los países de la región con mayor nivel de evasión en el impuesto a las rentas, se estima en alrededor del 50%, ¿no? 50%, sí, en el caso del IGB es de 30%. En suma, eso cada año significa aproximadamente 7% del PIB que se pierde por la evasión. ¿Sabes a cuánto equivale eso? Eso equivale a 2 veces el presupuesto para educación, que cada año dejamos de percibir. Entonces, ese es un elemento que es importante constatar. Y nos interesa ver cómo el Estado y eso pasa avanza por malas leyes o por una SUNAT timorata. Yo creo que ahí se mezclan todos estos factores, pero sí es cierto que hay un reconocimiento, una sensación que en los últimos años la SUNAT de alguna manera perdió, digamos, capacidad, ¿no? De alguna manera se concentró en lo que es hasta cierto punto más fácil, que es grabas el IGB, ¿no? Y realmente no ha habido, digamos, la voluntad política también para efectivamente avanzar en el tema o sea, una gran empresa en el Perú, en términos globales, sacando muertos y heridos, ¿cuánto tributa? ¿Qué porcentaje de su renta real aporta al fisco? No es 30%. Ojalá lo fuese. Ojalá lo fuese. Estamos hablando en algunos casos de 10%. No me atrevería tampoco a ir a casos individuales, pero sí puedo señalar de que el sistema tributario peruano tiene muchos elementos interesantes que uno puede discutir de si son buenos o malos, pero que a la larga implican un impacto y un costo para el fisco. Te pongo un ejemplo. El caso del proyecto Las Bambas, que es un gran proyecto minero que ciertamente todos esperamos que genere ingresos para el Perú, genere empleo, genere divisas. El proyecto de Las Bambas tiene un crédito tributario de 10.000 millones de dólares que puede, por depreciación acelerada, para los próximos 5 años. Y de acuerdo a distintos analistas, no va a tributar
efectivamente por impuesto a la recta hasta el 2020-2021. Estamos hablando entonces de un gran proyecto que contribuirá en términos de generación de divisas, claro, ¿no? Contribuirá en PBI quizá, pero en términos de la, pero es para ellos tributación, no pero en términos de tributación recién empezará dentro de 5 años. Porque tiene un régimen de depreciación acelerada que es de 5 años, mientras que en otros sectores es mucho más largo. Entonces los montos que cada año ellos pueden deducir, ¿no? Son más altos. Son mucho más altos. Entonces la pregunta es, ¿alguna vez ha habido una evaluación? ¿Pero qué deducen? ¿La inversión hecha? Sobre la inversión hecha. Ellos han hecho una inversión de 10.000 millones de dólares, según se ha declarado. Entonces estamos hablando que para los próximos 5 años ellos tendrían 2.000 millones de dólares cada año que ellos podrían deducir, ¿no?, de sus utilidades, y por lo tanto, en la práctica, con el actual nivel de precios, no van a pagar impuestos de renta. Eso es lo que se prevé. Entonces, tenemos una situación complicada, pero además, cuando uno ve la cantidad de exoneraciones y beneficios tributarios... Sería bueno que Oxfam haga, o cualquier institución haga, evaluar cuál es el aporte real de renta que realizan las 10 empresas top del Perú, las más grandes. Ciertamente nos daríamos con una sorpresa, de repente están ni 10. Ciertamente, ni 10%, lo que sería un escandaloso, porque una persona natural paga 30%. Sí, pero ese es el detalle. Acá en el Perú, ni siquiera del lado del Estado hay una real evaluación. Es decir, hay exoneraciones cuando uno ve que uno dice, bueno, realmente a quién benefician y cuál es el costo-beneficio para el Estado y la sociedad. Por ejemplo, hasta ahora hay una exoneración al IGB, a los casinos y tragamonedas, que nos cuesta 400 millones de soles, el 2017 nos costará eso. Es el equivalente al presupuesto del CUNAMAS, es equivalente al presupuesto para la lucha contra el terrorismo, y uno dice, bueno, ¿a quién beneficia? Genera empleo, pero hay otros sectores que también generan empleo. Fomenta el turismo, los turistas vienen para jugar o para ir a Machu Picchu. No, ya ¿Para qué lo mantenemos? Que paguen, porque finalmente también estamos hablando de un sector que, bueno, ¿cuál es su real impacto? No solamente en términos fiscales, sino también en términos sociales. Ojalá la reforma tributaria borre todo ese tipo de perforaciones, ¿no? Nosotros creemos que de aquí a finales de año el gobierno tiene su bala de plata. Es decir, si tenemos un paquete tributario bien pensado, bien diseñado, bajo principios de eficiencia y equidad, tendremos una opción de dar pasos, ¿no?, aún insuficientes, pero adecuados para finalmente en el 2021 poder decir, efectivamente hemos avanzado y podemos considerarnos como un país que puede postular la OCDE. Si no es así, simplemente seguiremos siendo lo mismo que siempre, un país a medio camino. Muchas gracias a Armando Mendoza, economista e investigador de Oxfam Perú, por habernos dado luces sobre este tema importantísimo para la economía y la gobernabilidad económica del país, sobre todo. Muchas gracias. A ti. Vámonos un instante al Congreso. Información en vivo desde ahí con Erika Rado. Adelante, Erika.